Ok, profesor, ¿cómo está? Saludos. En esta oportunidad, pues vamos a hablar lo que es el Mesozoico, ¿sí? Que es la era que le sigue a la unidad anterior, que era el Paleozoico. En esta oportunidad podemos, bueno, decir que la era Mesozoica se conoce como la edad de los reptiles por ser el grupo de vertebrados dominantes en la Tierra y los mares. El Mesozoico se extendió entre los 250 y los 66 millones de años. Y durante ese tiempo tuvieron su apogeo los grandes reptiles conocidos como los dinosaurios, ¿sí? Acá como lo podemos observar. Al principio de esta era geológica, todos los continentes o islas del periodo anterior, Pérmico, en la era Paleozoica, se habían reunido en un único continente gigantesco al que llamamos Pangea, es decir, toda la Tierra. No se produjeron grandes movimientos orogénicos. Pangea se fragmentó y las masas continentales se desplazaron lentamente hacia sus posiciones actuales. Los principales plegamientos se produjeron en vertientes oeste, en la vertiente oeste de América, las montañas rocosas en el norte y los Andes en el sur. El clima, que siguió siendo muy cálido, favoreció la evolución y diversidad de la vida. La Tierra estaba dominada por enormes coníferas, por lo que su aspecto desde el espacio debería ser mucho más verde que el actual. Entre los animales aparecieron y al final se extinguieron los famosos dinosaurios. Durante la era mesozoica desaparecieron grandes grupos de animales como los trígbites, los gractolitos y los peces acorazados. Se desarrollaron los vertebrados, sobre todo los reptiles, por lo que a la era secundaria se le conoce también como la era de los reptiles o la era de los dinosaurios. También aparecieron los mamíferos y las aves y las plantas angiospermas eran flurivistosas. Su nombre significa vida intermedia, del griego meso, entre zoe, vida o animal, ya que se encuentra entre la vida antigua, del griego palio, viejo, y la vida nueva, del griego kainos, nuevo. Tuvo su inicio hace 225 millones aproximadamente y culminó hace 66 millones de años, como lo dije anteriormente. A diferencia de otras eras, la era mesozoica no estuvo caracterizada por grandes cambios orogénicos. La era mesozoica, ¿sí?, se divide en tres grandes periodos. Cada uno se subdivide en épocas y edades de la siguiente manera. Triásico, Jurásico y Cretáceo. El Triásico, periodo que inició hace 251 millones de años y que terminó hace 201 millones de años. En este momento, los arcosaurios son la forma de vida dominante en todos los medios. En la tierra dominaban los dinosaurios, en el agua dominaban los notosaurios y los ictiosaurios, y en el aire dominaban los petosaurios. Mientras tanto, surge el orden Crocodilia y aparecen los primeros mamíferos provenientes de los sinodontos. De igual forma, surgen los insectos, los peces óseos y los corales modernos. En este periodo se divide en Triásico inferior o temprano, Triásico medio y Triásico superior o tardío. Abarca las edades hinduense, olenequiense, enisiense, ladiniense, cardiniense, noriense y raitense. Los continentes África y América del Sur estaban juntos con una unidad magmática en el límite de los dos continentes. A lo largo del Triásico, el supercontinente Pangea empezó a desmembrarse. Al ir estirándose la corteza terrestre, se hundieron grandes bloques creando cuencas. El clima era cálido y algo más seco, lo que favoreció la formación de desiertos. Además, como Pangea era muy extensa, las zonas interiores quedaban muy lejos de la influencia marina y por eso tenían estaciones bien marcadas con inviernos helados y veranos abrasadores. El 75% de las especies de invertebrados desaparecieron en una extinción en masa a finales del Cretáceo. El último de los tres periodos del Mesozoico, que con el Jurásico forman lo que es el periodo completo.
Tenemos lo que es el periodo Jurásico, que inicia hace 201,3 millones de años aproximadamente y culmina hace unos 152,1 millones de años. Se divide en Jurásico inferior o temprano, Jurásico medio y Jurásico superior o tardío. Abarca las edades Ignayense, Cinesuriense. En este momento proliferan las plantas gimnospermas, principalmente las cícadas, las coníferas y las benectitales. Los pequeños mamíferos comienzan a hacerse comunes en la vida terrestre mientras surgen los carnosaurios, los estegosaurios y los saurópodos. Por su parte, se hacen comunes en el agua los erizos de mar, las estrellas de mar, las esponjas, los braquiópodos y los crinoides. El Jurásico se ha hecho famoso en nuestros días gracias al cine. Fue la época del esplendor de los dinosaurios, cuando estos dominaban la Tierra. Sin embargo, la popularidad debería llevársela al Cretáceo, un periodo crucial en la historia geológica de nuestro planeta. El periodo Jurásico abarca alrededor de los 201 a 145 millones de años atrás y toma su nombre de los estratos de roca de cordillera del Jura. Se caracteriza por la hegemonía de grandes dinosaurios y por la escisión de Pangea en los continentes Norteamérica, Eurasia y Gondwana. De este último se separó Australia entre el Jurásico y el Cretáceo, dando origen a nuevas especies, sobre todo mamíferos. Mientras los mares crecían, se unían algunas zonas de agua marina poco profunda y cálidas. Se extendieron por gran parte de Europa y de otras masas continentales que bordeaban el mar de Tetis. Hacia finales del Jurásico, estos mares bajos empezaron a secarse, dejando depósitos gruesos de caliza en donde se formaron algunas de las más ricas acumulaciones de petróleo y gas. La separación de los continentes favoreció la variedad de especies. En el Jurásico hubo más vegetación con enormes bosques y junglas, sobre todo en las latitudes altas. El clima era cálido y húmedo, variable entre el Ecuador y los polos, aunque se cree que no hubo casquetes polares para ese tiempo. En el Jurásico aparecieron las primeras aves, todas pequeñas, pero en el cielo siguieron dominando los petosaurios, que pescaban en los mares con sus largos picos y dientes puntiagudos. Este tipo de ave que estoy señalando acá. En esos mares evolucionaron diversas especies y peces y reptiles. Los ictosaurios del periodo anterior convivieron con los primeros cocodrilos acuáticos que tenían aletas en vez de patas y con los teleosteos, de los que descienden la mayoría de los peces actuales. Tenemos lo que es el periodo Cretáceo, que también conocido como Cretácico, donde hubo auge y fin de los dinosaurios. Empezó hace unos 145 millones y duró hasta 66 millones de años atrás. La datación final de la era es muy precisa, pues esta hace coincidir con una capa geológica con fuerte presencia de iridio en la península del Yucatán y el Golfo de México, y se supone que coincide con la caída de un enorme meteorito o asteroide que pudo provocar la extinción de los dinosaurios. Este acontecimiento marca el fin de la era mesozoica. El nivel del mar subió mucho en esta época, en el Cretáceo, inundando casi todo un tercio de la superficie de la Tierra. De esta manera, el calor del suelo pudo distribuirse más hacia el norte gracias a las corrientes marinas, dando lugar a un clima global cálido y suave, sin casquetes de hielo en los polos y con una temperatura en las aguas del Ártico del 14 grados centígrados o más. Hace 10 millones de años alcanzó su punto máximo con unos océanos de unos 10 grados, más cálidos que hoy en día. A partir de entonces empezó a refrescar, normalizándose al final del mismo periodo. En los mares, el plancton ya era parecido al actual. Los ictiosaurios habían desaparecido, pero surgieron otros grandes reptiles, los
masosaurios. Llevan a medir hasta 17 metros y eran unos feroces depredadores con dientes afilados en lugar de mandíbulas y paletas en lugar de patas. En la Tierra, los dinosaurios fueron los amos indiscutibles del período. Durante el Cretáceo alcanzaron su mayor desarrollo en tamaño, diversidad y población. Hubo mucho más especies con morfologías y modos de vida muy dispares que se pueden clasificar en dos grandes grupos: los ornitópodos y los terópodos, que son este tipo que está acá. Los ornitópodos tenían pies similares a los de las aves, con 3 dedos. Desarrollaron aparatos masticadores muy eficientes y por eso fueron los herbívoros que más prosperaron en el Cretáceo. La mayoría combinaban el desplazamiento a 4 patas con la posición bípeda, que les permitía acceder a las zonas altas de la vegetación. Algunos medían hasta 10 metros, como el iguanodón, un bípedo con cráneo similar al de un caballo. Otros, como los triceratops, medían hasta 9 metros y pesaban más de 10 toneladas. Y tenemos el caso de los terópodos. Eran bípedos y carnívoros. Fueron cazadores terrestres dominantes hasta su extinción. Los había desde menos de 1 metro, como el Eoraptor lunensis, hasta más de 11 metros, como el Tiranosaurio Rex, pasando por todas las tallas. El Velociraptor, famoso por la literatura y el cine, era un veloz depredador que medía hasta 1,8 metros de altura y destacaba por tener en cada pie una uña larga y afilada en forma de hoz. Probablemente era también carroñero, tenía el cuerpo cubierto de plumas y por eso es de suponer que su sangre era caliente. En este sentido, Crichton y Spielberg nos engañaron. Los dinosaurios que aparecieron en la famosa saga de Jurassic Park casi todos eran del período Cretáceo. A finales del Cretáceo, la flora se había adaptado ya a una apariencia moderna e incluía muchos de los géneros actuales de árboles, como el roble. Entre los animales que prosperaron están los mamíferos y las aves primitivas, que fueron los únicos dinosaurios que sobrevivieron. La era mesozoica acabó con la extinción masiva del Cretáceo Paleógeno hace unos 66 millones de años. Desapareció el 75% de las especies conocidas, entre ellos los ammonites, los dinosaurios, los pterosaurios y los reptiles acuáticos. Hay varias hipótesis que explican esta extinción, pero la más conocida y aceptada indica que se produjo por el impacto de un objeto extraterrestre o asteroide. Tenemos lo que es la era mesozoica, ¿sí? En Venezuela. Como se ha descrito anteriormente, la era mesozoica en nuestro país se presenta mediante dos provincias muy diferentes, a saber, una de dominio epicontinental autóctona y otra de dominio geosinclinal alóctona. Los sedimentos que corresponden al dominio epicontinental autóctona se encuentran distribuidos en la cordillera de los Andes venezolanos, Sierra de Perijá, Sierra del Interior y en el subsuelo de Maracaibo, Barinas y la Venezuela Oriental, mientras que los sedimentos que constituyen el dominio geosinclinal alóctono conforman la cordillera de la costa. Mientras que en Venezuela Oriental la historia de sedimentología del Grupo Sucre es indicativa de un margen positivo tipo atlántico, se inicia con clásticos arenosos y algunas calizas de plataforma, que es la formación Barranquín, de espesor aparente más uniforme que su equivalente en Occidente. Siguiendo a la depositación de la anterior, se forma una plataforma bien definida y extensa, carbonática, clástica, que es la formación El Cantil y Chimara. ¿Cuál es la importancia económica? Durante la era geológica, específicamente en el Cretáceo, se dieron las condiciones para que se formaran dos grandes cuencas petrolíferas.
cuenca de la Venezuela Oriental y cuenca de la Venezuela Occidental. En ambas cuencas se formaron los yacimientos contentivos de las rocas madre de hidrocarburos en nuestro país. En este caso, en la cuenca occidental tenemos lo que es el grupo Cogollo y la formación La Luna. Y en la cuenca oriental tenemos lo que es el grupo Temblador y el grupo Guayuta. Hasta luego, profesor. Gracias.